contribuir a agilizar el tiempo. Doctor Cardona. Estamos en orden de… A mí me pidió Marta Lucía que me hiciera esta emboscada para irse preparando. Perfecto. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar es un gran placer estar con ustedes y, bueno, y con estos compañeros de mesa tan importantes que lo ponen a uno tan nervioso y arrancar de primero pues es un complique. Quería decirles antes de comenzar con la presentación que quiero confesar 3 pecados, que quiero pedirles perdón sobre esos 3 pecados, que son los siguientes. El primero, voy a presentarles una serie de investigaciones que no son primas unas de otras, que no tienen nada que ver una con otra. Entonces, en términos científicos, sería como una defecio el tratar de juntarlas, pero como somos periodistas y nos gusta buscar fuentes diversas, hice ese ejercicio de juntarles estas investigaciones para podernos hacer alguna idea sobre el tema de la conformación de la opinión pública en los medios de comunicación. Por supuesto, no quiero inferir que investigaciones hechas con metodologías distintas y con grupos humanos distintos puedan juntarse, mezclarse como haciendo un pastel. Sé que no se puede, pero este es un ejercicio teórico que nos puede ayudar a llegar a alguna parte. El segundo pecado es que yo no traigo soluciones, traigo una observación sobre el tema y quiero planteárselas y dejarla en el aire. Y traigo preguntas, que es lo que trae la persona que no sabe. Y el tercer punto es que mi presentación es un tris larga y como tengo poco tiempo voy a correr mucho. Si alguien no entiende algo, levante la mano o algo para yo detenerme, pero voy a correr un poco para que nos alcance el tiempo porque pues tengo que dejarle espacio a mis compañeros. Una vez confesados los pecados, entonces quiero arrancar. Esto lo puedo quitar de aquí, ¿cierto? Mira, ahí está. Aló, aló. ¿Me oye? Por abajo, creo. Está prendido. ¿Aló? No. Hola. Bien, lo primero que habría que decir es que efectivamente la afirmación vieja de que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la formación de la opinión, hoy tiene más valor que nunca. Manuel Castells asegura con esta frase, que es una frase nueva de un análisis cercano a los días de hoy, él dice que la información es el ingrediente absolutamente clave en la sociedad de hoy y que los flujos entre una red y otra son en realidad la fibra básica de una sociedad. Si esa fibra básica de la sociedad es la información, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy con la información que todos recibimos? Yo creo que hay que hacer primero una mirada histórica muy rápida y sencilla. Los medios de comunicación en Colombia han pasado por 3 procesos. El primero fue un proceso de empresas familiares y políticas, proceso que muchos de ustedes no vivieron, en que los medios se usaban para hacer política e inclusive para llegar a la presidencia de la República, de ahí que muchos de nuestros presidentes del siglo pasado y antepasado… ¿Señor? Sí, pero de una manera distinta. El segundo paso, y ahí ese es el punto, el segundo paso es que esos medios se convirtieron en empresas reales, en empresas que producían dinero, en empresas que entraron en la economía formal, no eran esos medios románticos. Claro, tenemos un presidente Santos, pero da la circunstancia interesante de que ya no es el dueño del periódico, o sea que sí hay un cambio generacional allí. El tercer punto, y es el paso de hoy, los medios se convirtieron en unos conglomerados económicos en los cuales tenemos capital extranjero, tenemos capital de conglomerados económicos que provienen de otros sectores de la economía, como la banca, como la industria y otros sectores. Eso produjo los medios que hoy se llaman multimediales. El público no sabe qué es eso, pero nosotros los periodistas los estamos sufriendo. Son medios en donde se une todo, la radio, la televisión, la prensa y el internet, y cada profesional tiene que producir productos para los cuatro medios. Eso ha producido 2 efectos. El primero, que quiero que pongan mucha atención sobre él, que es la economía de escala. Los periodistas ya no son profesionales del área social. Los periodistas somos empleados de unos conglomerados económicos en donde se nos mide por la productividad, por el tiempo invertido. En alguna de los medios grandes del país se mide la efectividad de un periodista por el menor uso de los recursos de la administración, es decir, de los aparatos, y la mayor producción de noticias. Todo esto tiene una consecuencia directa y clara en la calidad de la información que nosotros transmitimos.
En un estudio en el que Nacho creo que estuvo trabajando, se dijo que en Colombia la calidad de la información de hoy ha retrocedido con respecto a 15 años, debido a todos estos cambios. Pero esos hechos, digamos, esa enorme infraestructura económica que ha afectado a los medios, al parecer no ha afectado la confianza en los medios de comunicación. El Barómetro de las Américas en enero de 2013 entregó estos resultados en una medición de confianza en los medios en toda América Latina. Colombia obtuvo el 62% de confianza por encima del promedio de toda América del 59%. Los medios en Colombia tienen el mismo nivel de confianza de la Iglesia Católica y de las Fuerzas Armadas. 3 de cada 4 colombianos aseguran que sí leen noticias. Eso haría de Colombia un país culto y diría que Colombia es un país muy interesante. A mí me plantea muchas preguntas, dudas, de por qué el barómetro llega a ese nivel y de por qué los colombianos seguimos confiando tan profundamente en nuestros medios. Algo interesante debe haber allí, algo se está haciendo, hay que mirar. ¿De qué medios hablamos en Colombia? Voy a ir muy rápidamente. El Centro Carter asegura que en Colombia hay 46 periódicos, tan solo 2 nacionales y 38 revistas. El Ministerio de las Telecomunicaciones o de las TIC asegura que en Colombia tenemos 1.451 emisoras en 603 municipios, de las cuales el 44% son comerciales. Uno creería que la radio es mucho más comercial. Resulta que hay muchísimas emisoras de asociaciones, de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. El Centro Carter también dice, y este dato es importante, véanlo, hay 2 canales privados, solo 2, con un 86% de penetración. 8 canales regionales con tan solo el 15% de penetración. Un canal local, un canal estatal, 47 canales sin ánimo de lucro y 647 canales de televisión comunitaria con un solo 4,4% de penetración. Sí, es el... Ay, perdón, sí, son 2 canales estatales, el canal de Señal Colombia más Canal 1, qué pena, sí. Bien, el Observatorio de Medios de América Latina, que es un observatorio que paga la Konrad Adenauer, entregó un análisis de la formación de opinión pública en toda América Latina. Estas son conclusiones del análisis sobre Colombia. Según el Observatorio de Medios en América Latina, existe, primero, en la sociedad colombiana, una crisis de apatía entre la sociedad civil y la sociedad política. En segundo lugar, hay una gran pérdida de credibilidad de las instituciones. Ojo, los medios de comunicación son una de las pocas instituciones que se salvan de esa pérdida de credibilidad. En tercer lugar, encuentran una democracia de opinión. Eso me recuerda a aquella estado de opinión que nos vendieron en el gobierno pasado. En donde los medios apoyan a un líder o a un grupo carismático que adquiere mucho más poder que los propios partidos políticos y que crean colectivos a corto plazo. En conclusión, el estudio asegura que los medios colombianos cabalgan en la coyuntura, pero sin líneas estratégicas. Primer punto interesante sobre la conformación de opinión pública, sin líneas estratégicas en relación en particular con los valores de la democracia. Si la conclusión del Observatorio de toda América Latina es que aún teniendo medios que son respetados y que son importantes en Colombia y que tienen una gran penetración, tenemos poca confianza en las instituciones, tenemos una sociedad desligada entre la sociedad civil y la sociedad política, tenemos unos medios que andan en la coyuntura pero que no aportan nada a los valores democráticos, me puse a buscar qué había sobre calidad del producto que nos venden los medios, a ver si es que estos medios son poderosos, llegan mucho, pero qué es lo que nos están vendiendo. Estas son las últimas investigaciones que hay disponibles. Esta es del Observatorio de Medios y de EAFIT. Ellos escogieron un periodo grande de noticias en todos los medios, televisión, radio, prensa, internet, e hicieron un análisis sobre las noticias que se entregaban en esos medios. Estas son las 3 conclusiones. Los géneros mayores del periodismo, el reportaje y la crónica, prácticamente desaparecieron de los medios, en particular, aseguran ellos, de la televisión y de la radio.
En eso quisiera pedirle a Nacho luego que hable algo sobre el punto, porque de los pocos medios que aún hacen investigación es el de él. Segundo, los titulares en Colombia tienden a ser sensacionalistas. Tercero, las fuentes oficiales marcan la agenda. Hay una investigación de la Universidad de La Sabana, un poco vieja, no la meto como importante, como central en la presentación porque es vieja, pero yo creo que esto no ha cambiado. Según esa investigación, el 94% de la información que ustedes reciben de los medios de comunicación en Colombia proviene únicamente de fuentes oficiales. Si usted combina estas cuatro cosas, a usted le va dando una mirada clara de hacia dónde va el producto que nos están entregando. Porque si los grandes géneros se están abandonando, si vamos solo a titulares sensacionalistas y las fuentes son únicamente las oficiales, algo están haciendo los medios. A mi manera de ver, los medios están reduciendo la agenda, convirtiéndola en una agenda práctica y transmitiendo únicamente una información suministrada de antemano, preparada de antemano por unas fuentes establecidas. Y sobre la calidad del proceso de paz en particular, la Universidad de La Sabana terminó un estudio, una investigación en el 2013. Frente a la información que se ha entregado en Colombia con respecto al proceso de paz con las FARC, la investigación dio estos resultados. Primero, la información la califican los investigadores como limitada y muy poco profunda. En segundo lugar, la noticia prima casi en un 100% sobre la entrevista y sobre la opinión. Y ni hablar de los demás géneros, es decir, investigación, crónica y reportaje sobre el proceso de paz con las FARC es prácticamente inexistente en Colombia. El promedio de fuentes, miren este detalle, de fuentes por noticia relacionada con el proceso de paz en Colombia es de 1,6, lo cual significa que ni siquiera alcanza a ser de 2. Y esos dos, según la investigación, son única y exclusivamente la versión dada por el gobierno y la versión que da la guerrilla. La investigación llama la atención de que no hay aportes en los medios de comunicación de las víctimas, de la comunidad, aportes internacionales, de las instituciones ni de la justicia. Sumo a esto una encuesta que traigo, esta obviamente es más viejita, es del segundo gobierno del presidente Uribe, sobre cuál es la injerencia del gobierno sobre los medios de comunicación. Esto fue una encuesta a directores de medios, únicamente a directores. La encuesta arrojó estos resultados. El 20% de los directores de Colombia admitió que recibieron presiones durante el gobierno Uribe. El 15% aseguró que fueron presiones ejercidas por emisarios del presidente de la República, personalmente llamando a nombre del presidente. Y el 5% admitieron haber sido llamados personalmente por Álvaro Uribe Vélez para exigirles omitir información o cambiar información. Estoy hablando entonces para mí de dos constantes por ahora. Una constante de calidad, una constante de abandono de una serie de prácticas periodísticas que tenían que ver con la construcción misma del periodismo en Colombia y con la información que se entregaba a los colombianos. En cambio, cambiar ese sistema por un sistema más empresarial, por un sistema práctico, rápido, eficiente de entrega de información, que termina entregándose en las manos de información prácticamente hecha de antemano, o sea, información preparada que reciben los comunicadores para entregar. Y en segundo lugar, unas estrechas relaciones políticas, en donde se toman decisiones o bien por presión o bien por conveniencia. La calidad de nuestra información también está medida en términos de libertad de prensa. Estos son los datos de 3 indicadores internacionales respetables. Primero, la Freedom House. La Freedom House le dio a Colombia 61 puntos, uno de los más bajos en América Latina en términos de libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras le otorgó a Colombia el 44.7%, el más bajo de libertad de prensa en Colombia. Y el índice CR4, que mide la concentración en los dueños de medios de comunicación en el país, le otorgó a Colombia el 0,77, una calificación considerada como muy alta en concentración. Baste decir, por ejemplo, que Caracol y RCN tuvieron el año pasado el 63,8% de toda la pauta publicitaria del país.
Ahora yo paro aquí un segundo y les digo, las cifras de medios en Colombia que enorgullecen mucho a nuestros colegas y a muchas de las personas que analizan medios no son tan sorprendentes ni tan interesantes. Me devuelvo un poquito para decirlo con toda claridad. El hecho de que haya 2 periódicos nacionales únicamente en un país de 45 millones de habitantes es insuficiente comparado con el desarrollo de la prensa escrita en otros países como Perú, Venezuela, México, Argentina y Chile. Bolivia. La televisión, que haya 2 canales nacionales, es el país con menos canales de América Latina con respecto a su número de habitantes. Les digo, en Ecuador hay 6 canales, en Perú a más de 8 canales. O sea, Colombia no guarda una proporción en el desarrollo del número de medios de comunicación versus su población. Puede que hablemos de que sus medios sean unos medios potentes, importantes, que se muevan rápidamente, que tengan un periodismo muy avesado. Hay una fama en el continente de la calidad de los comunicadores, pero el desarrollo de los medios en Colombia, en realidad, en términos de número de medios, no es algo que se pueda destacar. Paro aquí para tomar la investigación de Eduardo Zuckernick. Eduardo Zuckernick ha hecho investigaciones sobre opinión pública en América Latina. Él asegura que se puede mirar la formación de opinión pública en 8 aspectos. Yo lo que quiero pedirles es que muy rápidamente todos ustedes piensen en los medios de comunicación de Colombia, si cumplen o no con estas 8 tareas, que son las tareas que los medios de comunicación podrían ejercer para conformar opinión pública. Las digo con rapidez. Primera, los medios deben sensibilizar con información. La segunda, deben dar cultura, educación, deben contribuir a la creación de ciudadanía y deben ofrecer entretenimiento. Tercera, los medios deben ser un ágora de diálogo y de debate de la sociedad en general. Cuarto, los medios deben darle espacio a los nuevos actores de la sociedad y a los nuevos roles sociales. Cuando hablan de roles sociales, hablan o de grupos humanos o de procesos sociales que aparecen e irrumpen en la sociedad. Quinto, los medios deben vigilar la transparencia social y también deben vigilar la gestión gubernamental. Séptimo, los medios deben apoyar causas populares y deben prestar servicios, los servicios habituales que se prestan en prensa local o en prensa nacional. Y finalmente, los medios deben tomar partido en las disputas y las tensiones nacionales. Max Combs y Donald Shaw dicen en una investigación reciente sobre la formación de opinión pública en el mundo que hay 3 agendas para crear la opinión pública. Y entonces, frente a lo que les he dado, la información que les he entregado, quisiera que piensen cómo se cumplen esas 3 agendas en Colombia. Ellos aseguran que la opinión pública de un país se conforma de la combinación, de la interactuación de esas 3 agendas. La primera agenda es la agenda de los medios, efectivamente, de la que estamos hablando hoy. La segunda agenda es la agenda del público o la agenda social, la agenda que el público pone a consideración. Y la tercera es la agenda política. Voy a entrar en materia en Colombia y aquí entro con opinión personal. La agenda de los medios, yo la llamo la agenda del surfing. Porque es que los medios son expertos en montarse sobre lo que ellos mismos llaman la ola de opinión. Pero en general, de acuerdo con las investigaciones que hay de contenido de los medios, se podría calificar a los medios de Colombia como, primero, muy banales, y digo banal sin atacarlos de una manera emocional, porque es que en el EGM, el Estudio General de Medios de Colombia, está claro que el mayor consumo de medios en Colombia es de entretenimiento, o sea que de los 8 factores que les dije a ustedes, los medios de Colombia privilegian el entretenimiento como uno de sus grandes factores de trabajo. Entonces los medios combinan una agenda banal con una agenda comercial que les interesa mucho, porque ellos participan activamente del sistema económico y además ellos deben generar ingresos a través del rating, más la política, en donde los medios toman partido y juegan un papel. La agenda social, ¿cómo la vería yo esta agenda social en el país? Yo creo que es una agenda de presión y de búsqueda de visibilidad y de organizaciones sociales. Las 3 circunstancias se suman y están presionando continuamente, buscando espacio, quejándose por supuesto, pero buscando espacio. Yo puse entre paréntesis esos 3 casos que a mí se me ocurre que mirando la historia reciente de Colombia demuestran que la agenda social sí ha logrado prevalecer en algún momento. El primero, el de los falsos positivos, negado tanto por el gobierno como por los medios durante un largo tiempo hasta que estalló de forma tan clara
que fue necesario afrontarlo, que fue necesario cubrirlo. Dos, el matrimonio igualitario, que es un tema que se está presentando en este momento. Es una agenda que partes del gobierno quieren hundir, quieren desaparecer, quieren invisibilizar, pero es una agenda que sale adelante, así como la agenda de la mujer o la agenda del aborto. Y el paro agrario, de una manera interesante, sorprendió tanto al gobierno como al presidente, que aseguró que ese paro agrario no existía, como a los medios de comunicación. En mi parecer, los medios de comunicación estaban en la misma actitud, o sea, en la actitud de que ese paro agrario casi que no existe. Hasta que fue tal el estallido, hasta que fue tal la presencia social, hasta que las calles de las principales ciudades se llenaron de gente, que los medios dijeron: santo Dios bendito, nos perdimos la hora, súbase al surfing y móntese en el surfing y cubra. Pero cuando uno se da cuenta que los medios se montan tarde, es porque efectivamente hay otra agenda que primó, que no fueron ellos los que pusieron la agenda. Y la agenda política es la agenda de del gobierno, de los partidos, de las luchas políticas, de la justicia. Agenda que entonces nos distrae mucho. Es la agenda de la pelea de Juan Manuel con Álvaro Uribe. Es la agenda de las conversaciones con las FARC. Pero entonces, en la unión de las tres agendas o en la participación de las tres agendas es cuando descubrimos que la opinión pública no la maneja una sola fuente, que la opinión pública no le pertenece a un solo poder. El poder del gobierno no ha logrado que las conversaciones de paz sean populares. Ahora, puede haber muchas explicaciones, una de ellas que haya hecho conversaciones secretas y que a esta hora sí pida participación, como estabas contando tú hace un rato. O sea, después de un año, entonces ahora sí nos invitan a participar cuando se dieron cuenta que habernos dado la espalda a los ciudadanos no funcionaba, no llevaba esto a la agenda, y que la agenda entonces terminó manejándose en una disputa política entre versiones distintas. Sigo corriendo porque tengo que terminar prontamente. Entonces, ¿sí existe una opinión pública o no la existe? Yo creo que sí existe. Existe una opinión pública, pero existe una sociedad emocional, una sociedad que no sabe muy bien cómo configurar esa opinión. Es una sociedad que recibe tanta información de tantas partes que se pierde un poco. Yo diría que es una sociedad sorda a ciertos temas de importancia, porque hay temas que en Colombia se volvieron hartos y a que la gente no quiere y los medios por lo tanto no montan, como los desplazados, los desaparecidos, ciertas minorías. Hay temas cambiantes. Nosotros somos una sociedad cambiante, somos una sociedad que le coquetea la vida y que se mueve de aquí para allá, que vive el péndulo. Hace más de 10 años estábamos felices con la paz, luego estuvimos felices con la guerra y éramos emocionadísimos con la guerra, y ahora estamos felices, no sabemos muy bien con qué, con algún cambio que no entendemos. No nos gusta el proceso de paz mucho. El tema del paramilitarismo nos parece que es un tema que hay que darle la espalda, que hay que dejarlo ya, que ese tema ya no es importante, y sobre todo, a mi manera de ver, los temas éticos de la sociedad les aburre. Esos temas a la sociedad como que no les parece en temas relevantes, temas que haya que tratar fuertemente. Y la sociedad se vuelve persecutora también. Quiero plantear algo muy impopular, pero cuando este chico arrolló a las dos señoras en la 26 borracho, decidieron los medios que eso era muy picante, lo convirtieron en primera página de todos los días, y entonces nos volvimos una sociedad persecutora. Entonces tenemos que clavarles la cárcel, y la peor cárcel, y pedimos que les suban los muchos años. Yo no digo obviamente que conducir borracho no sea una tremenda irresponsabilidad, pero resulta que convertir al conductor borracho en el peor criminal de Colombia es darle la espalda a la historia de Colombia, es ser inconsecuente con el derecho mismo, es ser absurdo, porque es que ese es un crimen culposo. Es decir, por imbécil que sea, por bruto que sea, ese señor no se merece la cárcel que debería merecerse el que mató a 4.000 personas en matanzas sistemáticas, el que ha asesinado campesinos, el que les ha robado las tierras. Ese merece una justicia, una gran justicia. Y la sociedad corre y saca al muchachito, y hasta que no lo ve en la cárcel, no clama feliz. Qué pena haber hecho esta crítica tan dura a mi propia sociedad, pero siento que es realmente lo que podemos mirar sobre una configuración de opinión pública un poco baladí, un poco sí, banal, que va y viene según las circunstancias. ¿Qué medios son los que hoy construyen esa opinión pública? Este es el Estudio General de Medios, el último, el de este primer semestre de este año, que es el estudio que se puede mostrar. Miren esto, la televisión nacional tiene una penetración del 88.6%,
una de las más altas de América Latina, la radio del 66, las revistas del 53. Pero aquí quiero llamar la atención sobre un fenómeno clarísimo que ustedes conocen bien. La penetración del Internet hoy en Colombia es del 48.2% y en el año 2009 era solo del 23%. El único medio en Colombia que está creciendo realmente es el Internet. La televisión creció 0.01, la prensa bajó 1 punto, el cine creció 0.05%. Esos son los crecimientos. El Internet va en el 48%. Es previsible pensar que en 5 años el Internet esté compitiendo con la televisión, llegando al 88%. Miren quiénes son, por grupo de edades, según medio, los grupos de edades mayoritarios en cada medio. Y díganme si esto no marca una tendencia de cambio en Colombia. El Internet, el grupo de edad que más ve el Internet dentro de todas las edades es el grupo de 12 a 17 años. El grupo de 18 a 24 años prefiere el Internet y el cine, curiosamente. Vieron que el cine tenía una penetración del 6%, en un porcentaje del 26,8%. El grupo de edad del 25 al 39 años prefiere las revistas y el cine. El grupo de más de 40 años es el más fiel a la televisión y es el grupo mayoritario en la televisión. La televisión colombiana es la reina, indiscutible hoy. La televisión colombiana sigue marcando la pauta, maneja más del 70% del presupuesto publicitario del país. Pero el futuro de la televisión colombiana no se ve tan claro en términos de estas cifras. Las tendencias de consumo de Internet, según la Universidad Javeriana y el ESI, son las siguientes. Miren esto. En el año 2010 había 391 medios de Internet. En el año 2011 había 745. Me aventuro a decir que en el 2013 debe de haber más de 1000 medios por Internet. Ahora, la gente en Colombia, ¿para qué usa el Internet? Y aquí viene la desilusión en términos de opinión pública. Para trabajar y comunicarse en primer lugar, para estudiar y para entretenimiento en el tercer lugar. La investigación del ESI sobre el contenido de las redes sociales en Colombia arrojó estos resultados. Los colombianos usamos las redes sociales para discutir estos 3 temas. Primero, temas internacionales, curiosísimamente. Segundo, deportes, no me parece tan curioso. Y en tercer lugar, entretenimiento. Es decir, tenemos un medio naciente, un medio enorme, un medio horizontal, un medio en el que participamos todos ustedes. Los que tenemos Twitter y Facebook sabemos cuántos seguidores tenemos, aportamos, nos movemos, pero todavía los colombianos no estamos usando esos medios para creación de opinión pública, al parecer. ¿Cuál es la credibilidad de los medios colombianos? El 53% cree en los medios online, creen que esos medios dicen la verdad. El 50% cree en la radio y el 23% cree en la televisión. ¿Existe o no una especie de pequeña esquizofrenia aquí? Tenemos una gran televisión que cubre enormemente al país, que es la más poderosa, que maneja el gran presupuesto publicitario, y tenemos una televisión con la menor credibilidad dentro de los medios. Algo nos ocurre, algo nos gusta de lo que ocurre o algo está pasando ahí. Mi conclusión sobre el tema. Si vamos a trabajar a una opinión pública, si estamos preocupados de cómo construir una opinión pública en Colombia, hay 2 premisas. La primera, según mi opinión, sí, hay que seguir trabajando y exigiéndole a los medios y a los gobiernos cambios en 3 cosas que me parecen fundamentales. Primero, hay que seguir insistiendo en que la concentración en la propiedad de los medios no es justa para la sociedad colombiana. No puede ser que tengamos una altísima concentración en la propiedad de los medios que lleva a esas cifras. Nosotros estamos en manos de 3, si acaso 4 conglomerados económicos, y cada día el cambio en los medios lleva a que haya menos propietarios de medios. Cada día los dueños de medios tienen más medios. 2, debemos exigir un debate de transparencia. Los medios no deben seguir excusándose en que son imparciales. Esa idea de que los medios son imparciales, de que son objetivos, es solo una manera de no confesar de qué lado de la baraja estoy yo. Es preferible decirle a los medios, diga usted qué le interesa y dígalo con toda claridad y dígaselo a los colombianos y que sepamos qué piensan los medios en realidad y con quién están, para nosotros poder tener un debate ciudadano. Pero seguirse excusando en la imparcialidad, en que soy imparcial y entonces entrego una información que no lleva a ninguna creación de opinión pública, es el segundo punto más grave. Y el tercero, las agendas informativas de los medios deberían debatirse con la sociedad.
Yo me pregunto, ¿por qué los medios incluyen en más de un 60% solo deportes? ¿Por qué los medios están, en particular la televisión, en más de un 80% en solo entretenimiento? ¿Eso es responder a su obligación social, constitucional y legal? No creo. Y creo que ese debate hay que hacerlo. Pero el segundo debate nos toca a nosotros. Si nosotros continuamos como en los años 60 y 70, solo exigiéndole a los medios y hablando de la infraestructura técnica, económica y de la manera como los medios controlan la información, nos quedaremos atrás, porque tenemos la gran oportunidad de participar en los medios. Hoy sabemos que de las 3 agendas podemos participar en 2. Podemos construirla desde la sociedad, podemos ejercer presión desde el Internet. Ahí está el Internet, ahí está la herramienta, está creciendo y no sabemos cómo usarla. Y podemos participar en la agenda política. Si los colombianos no aprendemos a participar en política, ¿de qué nos estamos quejando? Si votamos por los mismos que están en el Congreso, yo quiero ver los resultados de las próximas elecciones. Entonces, si nuestra duda es cómo construir opinión pública, hay 2 caminos. Sí, critiquemos a los medios, pero también critiquémonos a nosotros mismos y construyamos sociedad. Y con esto termino. Mis preguntas son sencillas. Si existe un surfing de los medios, si están subidos en la ola, si ellos solo navegan sobre la ola y ellos se van a montar en la ola, ¿cómo podemos crear olas inevitables? Creámosles a los medios olas inevitables, que les toque cubrirlas. 2, ¿cómo crear valor social a la participación de Internet? Que Internet crece y crece, pero ¿cómo lo podemos convertir en realmente valioso en la creación de opinión? 3, ¿cómo le doy curso y efectividad a la presión ciudadana? ¿O tenemos que esperar a que haya paros agrarios cada tantos años como grandes estallidos sociales para que la sociedad y los medios y los gobiernos los escuchen? ¿Cómo ejerzo verdadera veeduría política y cómo construyo cultura de la opinión? Yo les dije que les traía investigaciones diversas, les dije que traía más dudas que respuestas. Les agradezco en el alma, muy amable.